del Papa Francisco, que ha sido, en mi opinión, el mejor Papa que yo recuerde, no recuerdo uno mejor, y por otra parte es peruano, no es estadounidense únicamente, tiene nacionalidad peruana porque trabajó con los sectores más humildes del norte de Perú. Así que saludamos, por supuesto, con alegría este Habemos Papas con nada menos que León XIV. El hombre se llamaba Robert Prevost, ahora es León XIV. Y todo lo que dijo Sandra, que acabo de escuchar, estoy totalmente de acuerdo. Genera ilusión. Genera ilusión. Habló hoy en español, habló en latín y habló en italiano. No habló en el idioma de origen, que sería el idioma, por supuesto, inglés norteamericano. No habló en ese idioma. Pero genera una expectativa muy, muy grata, que nos da mucha alegría, mucha satisfacción. Ahora bien, una obra de Ibsen cuyo título es Hedda Gabler. Ahora, cuando uno mira el programa va a ver que no es Hedda Gabler exactamente, la grafía dice Hedda García Blaquier. Juega con Gabler y con Blaquier. Dos cosas. Primera, es una gran obra de Ibsen, 1890, la escribió 1891, la estrenó por primera vez. Y cuenta la historia de una mujer, que es Hedda, que termina suicidándose, todos saben cómo termina Hedda Gabler, que ha tenido muchas versiones en la Argentina, una muy buena de Ricardo Bartí, no hace tanto tiempo, pero plantea el problema del suicidio, plantea el problema del tedio. Ella se casa con Tesman porque había que casarse para no quedar solterona. A los 30 años se quedaba alguien ya como una señora anciana solterona. Pero no voy por ahí, primero no voy por ahí, voy por el apellido Blaquier, que de ninguna manera voy a creer que es iluso. La actitud de Lisandro Fix, autor de la obra, porque es una versión libre, de llamarla Hedda García Blaquier. ¿Por qué Blaquier? Carlos Blaquier, que tiene sobre sus espaldas un hecho terrible, absolutamente terrible. En la noche del 26 y 27 de julio de 1976, el ingenio azucarero Ledesma, propiedad de la familia Blaquier, secuestró en plena dictadura a 400 trabajadores. 400 trabajadores. Por supuesto, la mayoría fueron asesinados o son hoy desaparecidos. ¿Qué ocurre con Carlos Blaquier? Cuando llega la democracia comienzan las denuncias, pero no llegan a buen puerto, y Carlos Blaquier, pasados los 93 años, muere en paz, no en gracia del Señor, podríamos decir hoy, pero sin que la justicia pueda operar. O seguramente la justicia no quiso avanzar en el tema. Entonces, cuando uno ve esta versión y ve que el apellido es Blaquier, una familia más que patricia, una familia con muchísimo dinero y que participó abiertamente, y está probado, en esa noche fatídica de julio de 1976, secuestrando a 400 trabajadores, uno entiende también el tema político dentro de la adaptación. Porque aquí, la excelente interpretación de Sofía González como Hedda Gabler, excelente interpretación, acá tengo el programa, Sofía González es la protagonista, no es solamente una mujer indecisa, angustiada, preocupada
por sí misma no es únicamente eso. Es alguien que no puede ver al otro, es alguien cargado de odio, de rencor, de envidia, de resentimiento, que uno podría pensar que la obra es también, se lo haya propuesto o no el autor, una lograda investigación sobre el mal. Cuando yo terminé de ver este espectáculo, que lo podés ver en el Galpón de Guevara los viernes a las 8 de la noche, pensé, ¿cuánto odio en ese personaje? ¿Cómo puede hacer tanto daño ese personaje? Y por supuesto que como el apellido es Blaquier, uno recuerda y se imagina y sabe lo que hizo Carlos Blaquier, lo que hizo esa familia que era la dueña de los trabajadores del lugar, que les pagaban con vales de comida. Entonces ahí el texto se convierte también en un texto político muy, muy potente. Por supuesto, nada de esto tendría sentido decirlo si no hubiera buenas actuaciones, si no hubiera una dirección teatral acertada, sobre todo en el tema realismo. Algunas veces la gente habla del realismo y uno se pregunta ¿por qué estarán tan seguros que Ibsen es realista? Sí, en Casa de Muñecas, sí, en Hedda Gabler el realismo de ese momento es correcto, pero aquí no es puro realismo porque hay un punto arriba del realismo. Mi amigo Tato Pavlovsky hubiera dicho realismo exasperante, por ejemplo. Hubiera dicho, hay algo de lo sutil que hace que el realismo se convierta también en otra cosa. Y es lo que ocurre en la puesta de Lisandro Fix, que es el autor de la obra, ¿no es cierto?, tomando Ibsen. Y aquí te encontrás con Federico Marrale, muy buen actor, te encontrás con Ezequiel Rodríguez, con Martina Salazar y con el mismo Lisandro Fix, que también actúa. Entonces, cuando uno va al Galpón de Guevara, no solamente ve un muy buen espectáculo teatral, no solamente ve eso, también piensa, Blaquier, apellido Blaquier, sinónimo de barbarie, sinónimo de ilegalidad, sinónimo de sometimiento. Todo esto ha sido la familia Blaquier. No sé si otros críticos repararon esto, no lo sé, pero yo quiero hoy reparar claramente en esto para demostrar también que todo teatro, aun cuando no se lo proponga, todo teatro es político, porque el teatro es como un presente permanente. El teatro nunca está anclado en el pasado. Y por supuesto, como nosotros mismos, tampoco estamos anclados en el futuro, porque no sabemos exactamente qué nos va a deparar. Por lo tanto, somos puro presente. Y por lo tanto, el teatro también es puro presente siempre. Tanto es así que está ahí el cuerpo del actor vibrando, tanto es así que odié profundamente a Eda, y si lo odié tanto es porque Sofía González es una excelente actriz, si no, no la podría odiar tanto. No podría sentir como espectador, esta mujer por qué no se calla, esta mujer por qué no se va, esta mujer por qué, y muchos por qué, y muchos por qué. Dicho todo esto, comienza el refugio y ya está en nuestro estudio el excelente escritor, y quiero decirlo, también excelente persona, que es Guillermo Sacomano.
ensayo, cuento, novela y poesía en la boca de sus autores. Momento de libros en El Refugio. Bueno, la enorme alegría, ya hay mensajes al 11 3200 0530. 11 3200 0530. Ya escribió: qué lindo, Osvaldo, encontrarte, abrazo. Claudia de Tandil, ¿cómo estás, Claudia? Qué bueno que estés en Tandil, no la conozco, pero ya es como si la conociera, ¿no? Porque nos manda un mensaje lindo y de Tandil. Pero está Guillermo Sacomano, gran autor, lo he leído toda la vida, lo he admirado, y Arderá el viento, la devoré. Él hace una trampita ahí, pero ahora nos va a contar. No nombra a Villa Gesell, pero bueno, es Villa Gesell, no es Cámara Gesell, pero es Villa Gesell. Maestro, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Quiroga? Buenas noches. Alegría de estar acá. Premio Alfaguara de novela, qué satisfacción inmensa. Antes premio Biblioteca Breve, ¿te acordás? Biblioteca Breve. Bueno, más todos los demás premios, ¿cierto? Digo los internacionales. Cada tanto vengo acá. Contanos cómo, bueno, primero, ¿cómo te cayó la noticia? La noticia me cayó en calzoncillos y con un vaso de jugo de naranja. A las 5 de la mañana me llamaron desde Madrid. Me llamaron del jurado, me llamó la directora de Alfaguara, Pilar, y a partir de ahí hablé con los distintos miembros del jurado, entre los cuales estaba Leila Guerriero. Bueno, y cuando me enteré me quedé atónito, atónito sin palabras. No me animaba a pensar siquiera el efecto. No pensé nunca que me lo podía ganar. Me presenté porque varios amigos y amigas de Gesell me decían: che, tenés la novela, presentate. Yo no le tenía fe. Es una novela que escribí muy rápido, escribí en 3 meses muy difíciles, porque tuve una neumonía con una secuela de COVID, más otra neumonía y unos problemas neurológicos, más un desalojo, bla bla bla. Pero vos sabés que no la pasé nada mal con todo eso, todos esos trastornos, porque me había mudado a un país que se llama literatura y todo me importaba. Bueno, como siempre viviste en ese país. Porque digo, ¿qué me voy a preocupar? Llegué hasta acá, lo que quería era terminar la novela, ¿viste? Pero llegaré a la novela, no llegaré a la novela tomándome la fiebre, tomándome la presión. ¿Escribiste así? Escribí así, sí. Y yo escribo todos los días. Si no escribo, me siento mal. Lo sintomatizo. Pero bueno, ya se volvió en una adicción. Como decía Pavés, hay un momento que es un vicio absurdo la escritura. Ahora, en todo lo que contaste nombraste la palabra, él la nombró, ¿no? Desalojo nombraste la palabra. Sí. ¿Eso significa sin casa? Eso significaba sin dónde parar en Gesell, claro, ¿no? Que es el lugar donde yo desde hace casi 40 años vivo prácticamente ahí. Es duro, ¿no? Escribir en esas condiciones y algo tan importante como esta novela, ¿no? Digamos que hay una familia extraña que llega al lugar, sí, ¿no es cierto? Digamos que el lugar se llama Villa, no dice Villa Gesell, pero bueno, Cámara Gesell tampoco se decía Villa Gesell. Pero el título sí. Pero el título era una alusión, a ver, otorguémosle cierto poder simbólico. Claro. Bueno, te cuento lo que se puede contar, ¿no? Esta familia llega, compra o alquila, no me acuerdo, un hotel, y ahí pasan muchas cosas. ¿Cómo se hace para hablar de una novela? Yo que hace años que hablo de novelas sin contar mucho, ¿no es cierto? No sé cómo se hace. Tal vez esto tiene que ver con la urgencia que la estaba escribiendo. Son capítulos cortos, yo escribía un capítulo por día, sin un plan previo. Yo lo único que tenía claro era que en algún momento se iba a quemar ese hotel, pero no sabía cómo iba a quemarlo, ni quién, ni nada. A mí
el fuego me atrae mucho. Yo he quemado novelas cuando veo que un libro no me sale, bueno, directamente al fuego. Me parece que el fuego tiene algo de purificador. No es el mismo fuego con el cual los milicos quemaban libros, es otra clase de fuego. Y capítulo por día, y aplicaba una técnica que yo internalicé escribiendo historietas o en el cine, como guionista de cine, y es hoy un capítulo, mañana otro capítulo, hoy una secuencia, mañana otra secuencia, ir avanzando de ese modo. Y muchas veces Hemingway recomendaba cortar cuando uno sabe cómo va a seguir al día siguiente, para en ese día siguiente no arrancar de cero. Era y no era mi método, pero me funcionó. No tenía una trama, pero tenía un pueblo. Al tener un pueblo como protagonista, tenés una variedad de personajes enormes. Y si te encontrás en la página 140 con un nudo que no podés resolver, vas hacia atrás y decís, oh, en la página 30 acá había una enfermera que me puede servir para solucionar el despelote que tengo en la página 130. Y así vas como ecualizando y va surgiendo una trama. Y además en la trama yo creo que aplicaba las leyes de Murphy. Si algo puede ir peor, peor irá. Que vaya peor, ¿no es cierto? Que es un poco destino argentino. Si algo puede ir peor, ¿por qué no puede ir peor? Acordate de Samuel Beckett, rumbo a peor. Rumbo a peor, y en rumbo a peor, Beckett decía... fracasa mejor. Fracasa mejor, fracasa una vez más, fracasa mejor, algo así era, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y es una técnica narrativa que me funcionó. Estoy hablando de la cocina del libro, ¿no? No me animo a opinar sobre la novela porque un escritor está siempre más acá o más allá de lo que escribe, pero puede dar cuenta de cómo la escribió, de qué manera fue articulando el relato, qué pasaba. Sí. Ahora, vos la mandaste al premio y pensabas que podías ganar, supongo. Tiro al ave. Tiro al ave. No, tiro al ave. Sin demasiada esperanza. Esto me pasó con todas las novelas que de alguna manera me presenté a concurso. Y ahora estás viajando por el mundo, porque yo te llamé, estabas en Madrid, creo, te estás por ir a México. Sí, no por el mundo, por el mundo de habla hispana. Porque lo bueno que tiene este premio es que te hace circular, que muchas veces no te pasa con otras editoriales. A mí me ha pasado, por ejemplo, ir a Chile o ir a Uruguay y no encontrar libros míos. Pero como si yo estoy acá del otro lado, en la otra orilla. Alfaguara en este caso es una editorial poderosa. Hay dos poderosas, dos majors. Una es Planeta y la otra es Random House. Digamos que son Coca-Cola y Pepsi. Y esta metáfora tiene sus riesgos, pero vale tenerla en cuenta. Porque uno no escribe del aire, no saca energía del aire. Lo bueno que tiene esta editorial es que te hace participar en distintos países: Chile, Perú, Uruguay, Ecuador. Y vas y presentás tu novela. Vas y presentás la novela y tenés una presentación en cada lugar, incluyendo México, Feria de Guadalajara, incluyendo Miami, donde funciona una feria muy importante de literatura de habla hispana. Ahora, en tu novela, que yo leí muy rápido, pero muy atento a todo lo que pasaba, salvo una psicoanalista, no hay personajes, ¿cómo llamarlos?, positivos. No hay. O sea, la única que zafa, me parece a mí, es la psicoanalista. Yo creo que la única que zafa, a pesar de las contingencias, es la protagonista principal, porque es de un grado de necedad total,
una obcecación, una impunidad, que es la que va conectando, es como una Bovary llevada al extremo, ¿no? Otro sueño de escritor es crear un personaje femenino. Bovary era más puritana, te cuento. Era más puritana. Yo discuto con el autor. Pero se la pasaba corneando al Dorima todo el tiempo. Perdón, con uno lo corneaba. Sí, bueno. Pero siglo XIX. Pero ¿qué vamos a hacer diferencia? Pero, bueno. Pero yo tomaba como base también alguna novela publicada por La Sonrisa Vertical, como Memorias de una cantante alemana. Entonces, ella intenta con la poesía, publica su poemita en el Diario del Pueblo, tiene cierto prestigio así de pueblo, pero provinciano. Y prueba con la novela, y se le ocurre probar con la novela erótica. Digamos que experiencia le sobra, porque ella usa su encanto personal para cortejar y flirtear con el poder, con el comisario, el intendente, el jefe de la cooperativa eléctrica, concejales, es decir... Por supuesto, en la novela no quiero contar mucho, por favor, Quiroga, no cuentes mucho en la novela. Por ahí la contás mejor de lo que es. No, bueno, hay pobres, viste que los pobres están para que la pasen mal, ¿no es cierto? En la novela pasan pésimo. La pasan pésimo, con cómplices, con policías, con políticos, también la pasan muy mal. Llegan los narcos. También hay una maldad terrible contra una niña que toca el piano. No contemos más. Te cuento algo que me pasó justo esta semana que venías vos, cosa que me alegró muchísimo. Abro el Eternauta porque estoy viendo la serie, ¿cierto?, con Ricardo Darín. Abro la edición de Planeta, que es una edición estupenda. ¿Quién hace el prólogo? Señor Guillermo Sacomano. Sí. Cosa que no sabía. ¿Cómo no sabía? No, porque abrí el Eternauta en esta edición esta semana. Es que... Una edición maravillosa la de Planeta. Muy buena, muy buena. Ahora van a sacar una de tapa blanda más accesible. Hay muchas ediciones del Eternauta, muchísimas. Se lo viene editando. Dice algo impresionante en el prólogo. Dice que podría ser nuestro Martín Fierro. Sí, yo creo que podría ser nuestro poema nacional también. Hay muchos, del mismo modo que Borges planteaba que el Martín Fierro era la primera novela tal vez publicada en nuestro país. Podría pensarse así, esta cuestión de hibridización de los géneros. Yo lo que con Oesterheld tuve una relación de fascinación, de admiración. Lo conocí muy como de costado, si bien yo lo veía en la editorial dos editoriales en las que yo trabajé, lo veía, nos saludábamos, pero era el maestro, ¿no? Fue el maestro de toda una generación. Como maestro literario, ignorado, fuera de los cánones, de prestigio, y por otro lado también como un ejemplo de responsabilidad política. Con Carlos Trillo le hicimos el último reportaje en vida antes de que lo secuestraran, muy poco antes de que lo secuestraran, y fue un reportaje de toda una tarde, nos pasamos charlando con él. Me acuerdo que lo fui a buscar a la editorial y fuimos a un restaurante que se llamaba King George en Santa Fe y La Prida, donde nos esperaba Carlos Trillo, mi gran amigo, el guionista de historietas. Estuvimos charlando y habíamos llevado un grabador, ¿viste esos grabadores de antes, esos de cassette? De cassette, de este tamaño. Y teníamos varios cassettes. Se agotaron cuando miramos directamente desde el mediodía hasta las 9 de la noche. Dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Pedimos una pizza y seguimos conversando casi hasta la medianoche. Había tela para cortar, ¿no? Casi hasta la medianoche. Casi hasta la medianoche. Y después lo acompañamos a una parada de colectivo. Fue una experiencia notable. Y hablamos de todo lo que fue su producción narrativa, porque él escribía también novelas cortas sobre sus personajes que se vendían en kiosco y eran los personajes más populares.
Y Oesterheld escribió todo, escribió cuentos infantiles, sacó revistas infantiles, revistas de ciencia ficción, publicó en revistas de ciencia ficción, era capaz de desarrollar un repertorio muy, muy variado de géneros. Y la verdad es que fue como recibir una clase de literatura, esa charla con Oesterheld. Después no supimos más nada, pero cada tanto en revistas de historietas donde nosotros escribíamos, lo nombrábamos. Bueno, en el prólogo que vos escribís, contextualizás lo político. Hablás de los fusilamientos del 56, de la caída de Perón. Es decir, le das al Eternauta una visión que hoy algunos quieren ocultar, es decir, quieren pensar que el Eternauta no tiene nada de político. No me animo a opinar sobre el Eternauta televisivo, ¿no? Por distintos motivos que no vienen al caso, en parte porque no lo vi todo. Pero creo que el Eternauta que vemos en Netflix es un Eternauta. Totalmente de acuerdo. Este es otro Eternauta. De hecho no sigue exactamente el texto del autor, no lo sigue. Yo me focalizo en la versión original de Oesterheld. Oesterheld no era peronista, dicho por él, dicho por la mujer, por Elsa Oesterheld, con quien fuimos, digamos que había un vínculo amistoso. Yo tuve una experiencia con Elsa muy, muy impresionante, muy impresionante. ¿Qué mujer? Volvía de Guadalajara, de la Feria del Libro de Guadalajara, y nos tocó el asiento juntos, y me contó toda la historia. Fue muy, muy impresionante ese viaje del DF, porque en el DF nos cruzamos, hasta Buenos Aires. Porque bueno, por si alguien no lo sabe, creo que lo sabe todo el mundo, la dictadura mató no solamente a su marido, sino a sus cuatro hijas. 4 hijas. Y hay un y algún yerno. Y a los yernos. Y hay un nieto, hay 2 nietos que escriben y están relacionados, que son Fernando Araldi y Martín Mórtola, que son los nietos de Oesterheld. Vuelvo a tu obra, ¿no? Y no solamente Arder al viento. Hay un momento, el actual, donde en una nota que leí tuya, vos decís algo que yo siento y que mucha gente siente, ¿no? De pronto, alguien, decís vos, ¿no? Y yo estoy de acuerdo, se lastima el tobillo y escribe una novela sobre o a partir de que se lastimó el tobillo. Uno dice, pero quiero encontrar un personaje, quiero encontrar una vida, una construcción, y no la encuentra, verdaderamente no la encuentra. ¿Qué pensás? Yo pienso que, ahora me acuerdo de dónde viene esa idea, de la llamada literatura del yo. Claro. Es Exacto. decir, hay muchos pibes que creen que porque se separaron de Laurita ya pueden contar una novela dramática a partir de la separación de la noviecita y cosas por el estilo. Yo creo que hay que, digamos, si sos Proust, puede ser que claro, ahí está el punto. Ese accidente tenga una cierta épica, grandeza de introspección psicológica y bla, bla, bla. No es simple escribir. Todo el mundo tiene buenas historias. El problema es cómo contar la historia. Todo el mundo, claro. Ahora, cualquier volviendo vida. al Eternauta. El Eternauta es curioso el éxito que tiene. Si bien Oesterheld no fue peronista, etcétera, no le puede haber pasado inadvertido la potencia que tuvieron el bombardeo y los fusilamientos. Pero yo no recuerdo que esa noche larga que conversamos con él hubiéramos hablado de ese tema. Pero sí que el Eternauta tenía una
una relación con el poder colonial y el neocolonialismo. Hay una colonización, si bien viene de otro planeta. La prueba está que hay un segundo Eternauta, hay varios Eternautas. El segundo no lo dibuja Solano López, lo dibuja Brescia, y se empieza a publicar en la revista Gente. Y salen solo 3 episodios. ¿Por qué salen 3 episodios? Porque ya en este segundo Eternauta se hablaba de la problemática del tercer mundo, se hablaba del colonialismo, se hablaba del imperialismo. Entonces, un Fontana Rosa, que no era Roberto Fontana Rosa, que dirigía entonces la revista Gente, dijo que el público se quejaba que esa historieta no era para el público de Gente. y no era de verdad. No era. Te cambio porque me gusta hablar de distintos temas con vos, ¿no? Mucha gente ha estudiado con vos y hablan todos, hablan maravillas de lo que significa lo que significaba, creo, no sé si sigue dando el taller de Guillermo Sacomano. No, ya no hago no lo das más. No hago más daño. Bueno, no. Ahí hay un punto. El otro día alguien que estudiaba con vos me contó, gente muy famosa, incluso, no sé si los nombro, pero sí. Claudia Piñeiro, por ejemplo, me contaba, nos daba lecturas. Otro me decía, aprendí a leer con Guillermo Sacomano. Contame algo de ese taller que es tan mítico como fue el de Abelardo Castillo. Di taller alrededor de 16 años. Empecé a dar taller en un momento. Yo trabajaba en publicidad, decidí dejar la publicidad, etcétera, y empecé a correr la coneja. Ese gesto heroico venía con algo, ¿no? En la publicidad se ganaba bien. Sí, se ganaba muy bien. Y entonces fue justo cuando empecé también a irme a Gesell, a tratar de instalarme en Gesell. Entonces no sabía qué hacer. Y el Tano Dalmaceto, Antonio Dalmaceto. Antonio, le escribiste un libro también. Sí, gran escritor, gran amigo, era mi hermano mayor y mi taller. Y me dijo, ¿por qué no das taller? Digo, ¿te parece, Antonio? Me dijo, sí, vos podrías. Digo, bueno. Entonces me puse a revisar mi biblioteca, empecé a hacer una lista de libros que me parecían fundamentales o predilectos. No digo los 10 libros para llevarse a una isla desierta, estoy hablando de una biblioteca más vasta, y aplicar algunos conocimientos de teoría literaria que yo había asimilado cuando hice algo de la carrera de letras, que no la terminé porque me agarró la dictadura, y en esa época era Otalagano, toda la derecha fascista del peronismo. Entonces puse un aviso en página 12 y mi hija me ayudaba con los nombres y me iba armando entrevistas. Se me llenó, se me llenó el departamento. Empecé a dar taller 3 veces por semana, que era una brutalidad. Y el ritmo era un ritmo de lectura. Tenían que traer sus textos, pero además tenían que, no te digo rendir cuenta, pero contar que habían leído. Es decir, el asunto es qué leían en lo que leían y cómo les pegaba y cómo repercutía. Y yo les proponía, por ejemplo, un cuento de Chekhov. Bueno, tráiganlo aquí ahora y escriban a continuación. Y el hecho de esto ya les obligaba a leer, fuera a Carver o a Simenón o al autor que a vos se te ocurriera en ese momento, y tener que escribir al respecto, escribir un final. Y esto obligaba a pensar no solo en el relato en sí del autor, sino el propio relato, la propia perspectiva, y traducía de alguna manera un saber sobre la escritura. Y a mí lo que me preocupaba era que ahí se viera una propia voz. Cada uno mostraba su propia voz. No tenían por qué seguir parodiando a la manera de Analia Roslo el tono del autor. Tenía que haber un tono propio. Claro. Si el cuento de Chekhov vos me lo querías llevar a Florencio Varela, al Conurba, llévalo, tráelo. Claro. Pero que tenga tu voz. Y tuviste muchos alumnos. Tuve muchos alumnos, me la tomé muy en serio,
supongo que por eso tuve muchos alumnos, se corrió la bola. Hacía cosas insólitas. Por ejemplo, yo guardaba todos los textos de los talleristas. Tenía una pila de alto de textos. Entonces, cuando me venían con algún chamullo, yo decía, no, pero vos una vez escribiste esto. ¿Cómo? Yo iba a la pila y ahí tenía el archivo del tallerista. Es decir, me la había estaba todo guardado en la memoria, de alguna manera estaba guardado en la memoria. Pero que fue una experiencia, te diría, tuvo momentos deslumbrantes. Esto lo hemos hablado con Ángela Pradelli, que también venía con Piñeiro, y Angie, que era docente, me hacía comentarios y me funcionaba como una especie de ayudante de cátedra. Y era bueno esto porque tenías así una perspectiva de cómo ibas manejando el grupo, porque manejar solo un grupo es difícil. Y además en el grupo se producían situaciones como de terapia de grupo. Yo también esto lo hablaba con mi analista de entonces. Claro, ocurre siempre eso en los grupos. Ocurre siempre en los grupos, ocurre mucho en los grupos de teatro. Claro. En los grupos de teatro. Y uno tiene que tener cuidado porque el texto funciona como síntoma. Claro. El texto funciona como señal de un patos del tallerista. Bueno, Jorge de Morón, genio sacomano, abrazo grande. Qué gran programa, dicen desde Bariloche, muchas gracias, desde Córdoba, desde Carlos Pagano de Salta. Bueno, muchas gracias. Ahí, digo, no puedo leer todos los mensajes, pero sí, evidentemente, genera mucho entusiasmo el amigo Guillermo Sacomano. Pensaba en Arderá el viento, en la prosa, ¿no? Lo que le debe a Onetti ese libro. Sí, bueno, tenía un texto. ¿Cuál era el texto de Onetti? ¿Te acordás? ¿Quién? Lo que le debe a Onetti. Lo que yo le debo a Onetti. Sí, pero el nombre El viento estaba en una novela, creo. No, era una muy conocida. Dejemos hablar el viento. Exactamente. Que parte de una cita de Dylan Thomas, que él la utiliza para abrir Dejemos hablar el viento. Claro. Exactamente. Bueno, muchos mensajes. Liliana de Parque Chacabuco, gracias. Refugio de la Cultura, un aire de lujo en la 530. Muchas gracias. Pensaba en los cambios en la prosa, como de pronto una novela de Sacomano, después aparece un notable escritor que se llama Sacomano, pero es distinto, quizás hasta el estilo es distinto. ¿Es verdad esto o no? A mí me interesa que los libros, que cada uno de mis relatos sean diferentes, poder operar con todas las formas, no quedarte en una. Porque a veces me hablan del estilo, no, porque tu estilo, yo no sé cuál es mi estilo. Yo creo que lo peor que te puede pasar cuando te dicen que vos tenés un estilo es que tus páginas se conviertan como en fetas que vas cortando de un fiambre. Yo sé que la metáfora, la imagen es muy cruda, pero es que te empieza a hacer funcionar la maquinita. Entonces, ¿dónde está el divertimento? Porque en mi opinión, la función de la literatura no es solo cuestionar el mundo, sino que es también excitar, provocar rabia, hacer reír, el humor, generar congoja, provocar reflexión, cualquiera sea el género, o sea, se trate de ciencia ficción o se trate de literatura psicológica, debe provocar. Pero vos descubrís una página de Borges. Pero claro. ¿La descubrís? Sí. Y también descubrís una página de Saer. Sí. Y también de Hilario Akasubi. Sí. Bueno. De Akasubi no tanto porque yo no lo bueno, no pero lo digo, he frecuentado tanto. Digo, hay un estilo. Hay una forma. Es imposible imitar a Borges, por ejemplo. Por lo menos en la adjetivación. Ahora hay muchos que imitan a Piglia, que tiene una prosa más neutra, pero tiene muchos imitadores por el lado de las construcciones literarias. No, yo creo que Sacomano es una marca, ¿cómo que no? Yo creo que sí. Bueno, puede serlo. Sí, vos nombraste a Onetti. Onetti, Faulkner, al leerlo,
hay un estilo Onetti. Eso, hay una construcción de cómo se construye ese lenguaje, esa voz. En Onetti hay una construcción Faulkner. Claro. Bueno, son primos hermanos. Piglia decía que Onetti era Faulkner traducido por Borges. Claro. Y creo que si tomás algunos textos como Palmeras Salvajes, que está traducido por Borges, hay una traducción de Borges, después hay otras. La traducción de Borges da la impresión de que estás leyendo otro autor. Onetti, la esencia de Onetti está en la voz de Borges. Si vos lees Butler y el escribiente, traducido por Borges, es uno, y si lo lees traducido por otro, es otro mundo. Ahí está fuera del tarro. Exactamente. Gracias, Quiroga. Años dignificando la TV pública, ahora destruida, gracias a Comano. ¿Quién dice? No sea cosa que crean que yo inventé el mensaje, a ver quién lo dice. Socorro, Aide dice eso. Gracias, Aide. Muchas gracias. No sé, tus contratapas de Página 12 siguen. Siguen, una vez al mes publico una contratapa en Página 12. Generalmente sobre poesía. Muchos poetas. Porque ya hace años que leo menos narrativa, excepto los clásicos, y leo cada vez más poesía y filosofía. Me parece que ahí hay una búsqueda más... Para mí también. Para mí más interesante. Para mí también. O leer, por ejemplo, a Esquilo. Sí. O a Sófocles o a Wittgenstein. Leer fuera del circuito de recomendaciones. Yo veo, por ejemplo, el diario El País, que recomienda los 25 libros del año. Voy a decir, 25 libros del año. Es decir, es mucho. Y otros que dicen los 5 libros del mes, los 5 libros del... No da. Esa cuestión, se nota mucho el marketing ahí, ¿viste? Maestro, seguiría hablando hasta mañana, pero tendríamos que tener 4 horas más. Arderá el viento... No dejes de leer Arder al viento, no dejes de leerlo. Es un texto magnífico, potente, fuerte. Habla de lo que ocurre, lo que nos pasa en nuestro mundo, sin ninguna duda. Guillermo, mi admiración y mi agradecimiento. Muchas gracias. Como siempre, muchas gracias a vos, Quiroga. Guillermo Sacomano, por supuesto, en El Refugio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Irse a la banquina no es necesariamente algo malo. Los viernes a las 21, AM530 busca otros caminos. La Banquina. Entrevistas, recomendaciones, nuevas tendencias y una agenda federal. Los viernes de 21 a 23, La Banquina. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram,
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Cuando cae la noche, el mundo de la cultura encuentra su lugar en El Refugio. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. Bueno, es un enorme honor y una enorme alegría hablar con María Creusa, nada menos que con María Creusa. Ustedes la conocen mucho por Vinicius de Moraes, por Tom Jobim, por Joao Gilberto, por Toquinho, por esa excepcional intérprete que es María Creusa. Y la alegría de que se presenta este viernes, es decir, mañana, 8 de la noche, 8, en Bebop Club, que es un lugar hermoso, Bebop Club, realmente hermoso, Uriarte 1658. María Creusa, Osvaldo Quiroga, la saluda en la Radio de las Madres. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Qué maravilla, muchas gracias. Para mí es un honor y estar ahí hablando con ustedes a través de su programa, que es para mí un encuentro extraordinario con tu público, con ese público maravilloso. Muy buenas noches. Muy buenas noches, María. Estoy con toda la expectativa puesta. María, usted sí, mañana 8 de la noche en Bebop Club. ¿Puede adelantarnos algo, contarnos algo del espectáculo? Claro que sí. Yo estaba dedicada hace tiempo a hacer un homenaje, por supuesto que a nuestro inolvidable Vinicius, ¿no? Y todo lo que significó para mí. Y ese repertorio que la gente está realmente acostumbrada a escucharme. Y me preocupé mucho con los temas, porque son clásicos, son importantes para la música brasileira. Yo digo siempre que hay un antes y después. Y no solamente para la música brasileira, sin falsa modestia. Marcó toda una generación. Entonces mi preocupación esta noche de viernes, ¿no?, es estar cantando los temas que yo sé que mi público espera. Por ejemplo, Garota de Ipanema, que es un clásico para recordar a João, y será justamente el clima que yo quiero, el de Café Concert, ¿sabe? Como yo me quedé fascinada, encantada, cuando acepté la propuesta de Vinicius y vine por primera vez a la Argentina. Entonces yo quiero lograr, pretendo, ese clima por esa voz y guitarra. Y una guitarra extraordinaria de un músico muy bueno, brasileiro y baiano como yo, que se llama Derek Santos. Así que estoy... qué interesante, Osvaldo, porque por más experiencia que tengamos, siempre está la expectativa, ¿no? Como se dice, las borboletas no estómago. Y no quiero perder nunca esta emoción, ¿viu? Por eso estoy feliz por esa oportunidad de estar cantando otra vez en Buenos Aires y estar cantando en Argentina. Claro, porque el éxito de la Fusa fue impresionante. Bueno, sí. Hace 50 años, ¿no? Ese éxito fue realmente 50 años. Realmente siempre recordado como un hito en la historia de la música, ¿no? Y bueno, Vinicius y esa generación nos dio tanto, ¿no? Y llegó tanto a la Argentina. ¿Cómo vivió todo ese momento cumbre de la música brasileña? ¿Cómo lo vivió usted, María Creusa, desde adentro?
Bueno, desde adentro fue muy fuerte, fue la definición de la cantante, porque yo hasta este momento que estaba cantando en mi propia tierra, yo tenía un programa propio, después me invitaron para los famosos festivales. ¿Se acuerda de la época que era lo más importante para que nosotros que estábamos empezando la carrera tuviéramos la oportunidad de mostrar nuestro trabajo? Y a partir de ahí que vengo a la Argentina por primera vez de la mano de ese extraordinario poeta y compositor, fue muy fuerte. Yo y Toquinho, dos chicos con todas las esperanzas y todas las expectativas, ¿no? Porque era como, ¿cómo puede decir? Tirar en la pileta. claro que sí. Ahora, vamos a tirar en la pileta, a veces se ahoga o no. ¿Entendeu, Armando? Claro que sí. Era fuerte, era muy fuerte, por la responsabilidad. Y qué suerte que fue definitivo, por eso yo digo que es una magia que se logró con ese disco. Tantos años después estamos hablando de la importancia que tuvo y que tiene, ¿no? Porque me da muchísimo orgullo saber que hay una generación que está buscando saber más sobre la Fusa, sobre esos tres ahí en la Fusa, ¿no? De la mano de este poeta. Porque también era una apuesta a la libertad, una apuesta al afecto, una apuesta al amor, era toda una apuesta, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Sí, lo veía como justamente encontrar un público que no conocía, sentirme abrazada. Todos los temas elegidos así de una forma muy especial y con cada uno con un sentido o un mensaje, digamos, con doble sentido, digamos, ¿no? Y más para la época, y principalmente tratándose de cantar en portugués. Y eso fue lo que logró Vinícius, inclusive me dio la libertad de cantar lo que yo quería, como Catendê, por ejemplo, que no era de Vinícius, y Você Abusou, que justamente son dos temas que marcaron mi vida, marcaron la vida de mucha gente. Yo tengo muchísimo orgullo en eso, y que son temas de Antônio Carlos y Jocafe, un dúo de mi propia tierra, ¿no? Mis conterráneos ilustres y famosos. O sea, Você Abusou, yo siempre digo que fue un regalo extraordinario. Y Vinícius tuvo esa generosidad de decirme que yo podía cantar lo que quisiera. Y eso fue para mí una libertad, la palabra más bonita, ¿no? Libertad de cantar lo que me gustaba. Y eso fue definitivo para mí. Digamos que fue la que me dio las condiciones para decir voy por este camino, ya que yo quería ser actriz y la cantante pudo más, ¿entendió? La cantante pudo más, pero con una enorme sensibilidad, ¿no? Uno se pregunta, para cantar esos temas y para vivirlos y transmitirlos como los transmitió siempre usted, es imprescindible cierta compenetración con esas letras, cierto convertir en un hecho vivo y poético esas letras. ¿Cómo lo ve usted? Yo me sentía completamente en ese contexto de lo que quería, el mensaje del poeta. Me llegaba al corazón, me llegaba al alma. Y yo trataba de no sé, era como un poder de comunicarme sin barrera. Eso fue lo más lindo, cantar en portugués, y por más que el poeta explicaba en castellano, era fuerza, era una cosa tan especial que inclusive después comentamos con otros artistas que yo tuve la suerte de conocer en esa misma época, ¿no? Que empecé a conocer la música argentina también, y los artistas importantísimos que estuvieron con nosotros en la Fusa, por ejemplo Horacio Molina, que ya partió, un extraordinario personaje, cantante, Nacha Guevara, o sea, que fue Mariquina Monte, o sea, fue una época de oro, digamos así. Y entonces yo me sentía como que bendecida, no sé la palabra, ¿viu, Osvaldo? Pero bendecida y agradecida, eso sin duda. ¿Y cómo fue con João Gilberto y con Toquinho? Ay, con João, bueno, João, yo ya lo conocía desde la época que yo tenía un programa de televisión, que fue una historia que yo siempre cuento,
que foi também um momento especial em meu destino de cantante. Eu entrei num concurso e ganhei primeiro lugar e me deram um programa. Era uma coisa assim impressionante, nadie me conhecia e eu já estava apresentando Encontro com Maria Creusa em minha própria terra. E isso me deu a oportunidade de conhecer muitos artistas que eu era lá que entrevistava, não? E João foi uma das pessoas, as primeiras pessoas indicadas como invitados de Maria Creusa. Podem crer? Isso eu nunca pensei. Como pode? Não podia adivinhar a magnitude deste extraordinário músico tempos depois, não? E com Toquinho, com Toquinho foi um encontro de hermanos, porque al primeiro momento, quando vino, era um jovem que estava também com sua experiência afuera de Brasil e estava louco para sentir outra vez su idioma, me havia dicho. Essa invitação de Vinícius foi para ele uma liberdade, outra vez a palavra liberdade, porque ele estuvo trabalhando afuera de Brasil com Chico Buarque de Holanda, outro grande músico, grande, extraordinário compositor. Ou seja, eu digo sempre que foram todos, digamos, discípulos de Vinícius, não? Claro, Vinícius foi o gran guru. E então, a partir de Toquinho, que tuvimos uma identificação, inclusive de vozes, vocês notam, puedo chamar a atenção em um tema que se chama, a ver, Que Maravilha, que é de Toquinho e Jorge Benjor, outro grande compositor, e que se nota perfeitamente a simpatia, o carisma de Toquinho cantando comigo, entende? Presta atenção, porque inclusive em determinado momento ele diz Creuzinha amada, e isso é carinho puro. E então tuvimos tantas coisas lindas que tuvimos a sorte de viver e tudo isto, e se nota neste disco, entendeu? Porque inclusive quero chamar a atenção para uma coisa muito importante, Osvaldo. Eu, quando vim, da primeira oportunidade de Vinícius que me invitou para o primeiro compromisso aqui em Argentina, vim com Dori Caymmi, um grande músico, hijo del grande Dorival Caymmi, que é um ícone da música brasileira, um baiano extraordinário, queridíssimo amigo de Vinícius também. Então vim com seu hijo, contratado por Vinícius como o guitarrista do conjunto, não? E depois, por uns problemas que tuvo, Dori tuvo que volver a Brasil, porque ele tinha uns prazos a cumprir também afuera. E então Vinícius invita a Toquinho, através de um amigo de São Paulo, que lo dijo a Vinícius: por favor, este jovem acaba de chegar e eu penso que é o guitarrista que necessitas. E assim foi. Então eu quero chamar a atenção sobre Dori, porque não solamente é um músico extraordinário, eu tive a grande alegria de ser acompanhada por ele na primeira fase de La Fusa, e agora quero mandar meu abraço forte, porque também sua irmã partiu, Nana Caymmi, e éramos todos muito amigos. Ou seja, toda uma significação forte e marcante para toda a vida, ¿no? Como essas amistades que duram para sempre. O sea que no mañana no estará en Bebop Club, mañana estará en Buenos Aires, mañana estará en Buenos Aires, seguramente estará Felicidades, estará Samba en Preludio, estará Garota de Ipanema, esperemos, ¿no? Exacto, estará, sí, estará Corcovado, que Corcovado. É um tema que eu sempre, claro, um tema clássico que eu dedico, claro, a seu autor, nosso amado também Tom Jobim. Há temas que eu nunca cantei e vou estar aí contando a história, por exemplo, um tema que se chama Dindi, que é de Tom Jobim, e vou contar ao público por que la elegí, está nessa lista. Se todos fossem iguais a você, não pode faltar. Não? Claro, imposible. Atender, por supuesto, que atender você usou, não pode faltar. Claro que sí. María Creusa, le envío el más fuerte abrazo, muchas, pero muchas gracias por esta comunicación
con nuestra Gracias. radio y con nuestro programa. Le envío un abrazo y la esperamos mañana aquí en Buenos Aires, en Bebo Club, entradas por Pass Line. Así pasó todo completo. Y la escuchamos a María Creusa, ¿no es cierto? Vamos con María Creusa. Abrazo. Gracias. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Los espero a todos que me sigan queriendo. Gracias, Osvaldo. Obrigada. Boa noite. YouTube, entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Ecoperonismo, recursos naturales, soberanía y ambiente, geopolítica para la liberación. El libro de Gustavo Koenig, una obra dedicada a pensar la ecología desde la comunidad nacional y el derecho a la soberanía. Ecoperonismo, conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Todas las mañanas, un buen comienzo. Nicolás Márcico repasa todo lo necesario para arrancar el día. Está Gabriel Guzzo, es uno de los que está expresando esta posición que recién mencionábamos de la UTA, abogado y dirigente de la Unión Tranviaria Argentina. ¿Cómo estás, Gabriel? Buen día nuevamente. Las bases están pidiendo al Consejo Directivo Nacional que si hoy no le hacen algún llamadito a Roberto Fernández, que tiene el teléfono abierto para escuchar, si no aparece la plata, sí. no le damos más tiempo a nadie. Dice, bueno, queremos un paro por tiempo indeterminado. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco
nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre, siempre. Hasta la medianoche, Osvaldo Quiroga te acompaña en un viaje cultural. Teatro, cine, literatura, artes visuales y debates. En El Refugio. El alma y el cuerpo. Antonín Artaud tenía una frase que a mí siempre me impactó. Decía exactamente así: el teatro es como la peste, un azote vengador, una epidemia redentora. Esto decía Antonín Artaud. Yo siempre vinculé a Emilio García Güevi, siempre lo vinculé con Antonín Artaud, con esa poética. Cuando voy a ver el último espectáculo de Güevi, quedo muy impresionado. ¿Por qué? Porque ya cuando llego comienza el espectáculo. Porque uno ingresa a un lugar que es Silencio de Negras, y ese Silencio de Negras, vos me estás viendo por streaming, a lo mejor escuchando por la radio, y no te lo puedo explicar. Es una casa, ahora se van a enojar conmigo, una casa espantosa, un lugar espantoso. No, es un lugar maravilloso. Pero ¿qué ocurre? Te mete en un camino, en escaleras muy estrechas algunas, donde no sabes dónde estás. Ahora, cuando él te cuente por qué, cuando te cuente la historia, lo que proviene, ahí vas a darte cuenta por qué ese espacio. Porque en realidad el teatro debería siempre buscar un propio espacio. Siempre debería. Pero claro, no se puede, es imposible. Emilio García Güevi, acompañado por la actriz Elvira Tanferna. ¿Cómo estás, Elvira? Hola, un gusto, un placer. ¿Bien? Hola, Osvaldo, un placer, Emilio, gracias por la invitación. No, contanos de dónde proviene esta obra de teatro. Mira, tiene una historia particular esta obra de teatro, porque esta obra yo la escribí en el año 2012 y se publicó mi primer libro, Botella en un mensaje, pero nunca había encontrado la forma de llevar la escena. Me parecía que el texto era un texto que no me permitía volar mucho ni jugar mucho con la poética de la escena, que es, bueno, sabes que mi aspecto visual y sonoro del espacio para mí es súper importante, y no entendía cómo llevarla a cabo. Tuvieron que pasar 12 años, habíamos hecho con Elvira un unipersonal previo el año pasado, y entendí que haciendo una operación de sustitución, vale decir, que la voz del violador, del claro, criminal... Proviene de una historia real. Claro, proviene de la Contala brevemente. De Joseph Fritzl, el que fue llamado el monstruo de Amstetten, que en Austria en el 2008 se descubre que hay un señor que tiene una casa y en el sótano lleva encerrada a su hija durante 24 años, con la cual tiene 8 hijos. Es una historia infame. Y le decía a la mujer que le dejaban los chicos en la puerta porque él pertenecía a una secta. Claro, bueno, esa es la anécdota, digamos. Obviamente que mi escritura es una poetización y que no toma eso como punto de partida. No, casi diría que la anécdota histórica no es relevante. Lo que es relevante, de algún modo, es todo lo que se destapa cuando se destapa el caso, que tiene que ver con la idea de la normalidad, la familia, la religión, todo aquello que está normado, que es mainstream y que, bueno, de algún modo es sagrado. Y bueno, pone en relevancia un poco esto, ¿no? Y lo cruzás con otra historia, Natacha. Lo cruzo con otra historia, que es la historia de Natacha Campus, que es un caso que también sucede en Austria, de una chica que es secuestrada en la vía pública y que es retenida, creo que, ya no me acuerdo, una década o algo así, eso no me acuerdo el dato exacto, pero cruzo estos dos justamente para eliminar la idea de trabajar sobre lo real y trabajar un poco sobre una cuestión más metafórica, más poética. Entonces, retomando un poco lo que te decía, encontré la posibilidad de hacer el montaje cuando pensé en sustituir la voz del violador en el cuerpo, o introducir la voz del violador en el cuerpo de la víctima. Y entonces es la víctima que está siendo poseída en una especie de síndrome de Estocolmo, que es hablada
o mejor dicho, el padre habla a través del cuerpo de la hija. Y ahí esa operación me permitió pensar que después de 12 años de no tener idea cómo montar ese texto, que es el único texto que yo escribí y no había montado, apareció, bueno, esa chance. El espectáculo es para 20 personas. ¿No? Hay lugar para 20 personas. Esta fue una idea tuya. Sí, viste que a mí me gusta mucho trabajar sobre lo accidental. Cuando encontramos el espacio, porque el espacio, como vos bien narraste al principio, es parte consustancial del montaje, va a decir, es lo que se llama teatro de sitio específico, en donde la arquitectura del espacio construye también la dramaturgia de la obra que se va a montar. Cuando encontramos el espacio, vimos que la salita en donde era posible hacer la obra era una sala de 6x4 o algo así, no más que ese metraje. Entonces decidimos tomar un espacio muy reducido para el lugar del intérprete y un espacio también reducido para el público, y ahí no entran más de 20 personas. Pero al mismo tiempo, eso juega a favor, va a decir, juega en contra en términos de lo que puede ser en términos de comerciales, de boletería. Claro, pero eso no nos interesaba ser más efectivos en términos de teatralidad y generar esa proximidad y generar esa incomodidad en el espectador, producto de los pocos espectadores y la proximidad del intérprete. Elvira, excelente trabajo, interpretativo. ¿Cómo te pones ese personaje encima? Hay que pensarlo. Porque nos vas a buscar abajo, al primer piso, nos buscas como una nena divertida, ¿o no? Sí, simpática. Podríamos decirlo así. Y vas conduciendo a los espectadores hasta esta suerte de piecita que está tapiada a la ventana, para colmo. Sí. Que reproduce las 8 puertas que este señor, por llamarlo de alguna manera, tenía antes de llegar a su hija, ¿no es cierto? ¿Cómo fue el proceso de trabajo de semejante personaje? Bueno, partiendo un poco de la hipótesis que trajo Emilio de trabajar este texto con un personaje femenino, con un intérprete femenina, es que empezamos a pensar en esta hipótesis, como bien decía, de síndrome de Estocolmo, de posesión demoníaca, un poco donde el padre se mete dentro del cuerpo de la hija, y eso en algún punto nos enmarcó en las posibilidades interpretativas que había. Ya previamente, antes de empezar el trabajo de ensayo, habíamos tenido mucho trabajo de mesa, de pensar y de analizar todas las metáforas y las posibilidades interpretativas que tenía, porque además el texto es un texto que no es muy no está escrito desde un lugar muy realista. Uh-huh. Entonces también ver realmente cuál era la posibilidad interpretativa que eso tenía, y empezamos a devenir en la posibilidad de varias formas en este discurso que fueran encarnadas por un mismo cuerpo. Entonces, ¿de qué manera Fritzl toma posesión del cuerpo de la hija en diferentes formas? Porque si bien es el padre quien habla, tiene también un montón de matices interpretativos ese padre. Hay una escena que habla justamente de lo que es ser normal, qué es ser normal. Uh-huh. De hecho, yo ya conocía el caso antes de tomar el texto, y recordaba que a él fue un tipo de muy pocas palabras, y cuando lo agarran, lo primero y creo que último que dice, porque no habló mucho a la prensa, fue: a mí me agarraron, a mí me metieron preso porque se fijaron cuál es mi sótano, pero ¿por qué no se fijan cuáles son los sótanos del resto de Austria? A ver qué pasa. Entonces, a partir de ahí empezamos a devenir como, bueno, en esta cuestión de qué es ser un monstruo, qué es un monstruo y qué es ser normal. Digamos que Austria, por supuesto en otra época, ¿no? Pero fue la cuna del nazismo. Sí. Hitler llegó a Austria y fue ovacionado, adorado, querido. Incluso cuando uno ha estado en Viena, ha visto el lugar donde habló Hitler. Es muy impresionante ver ese lugar y pensar que estaba repleto de gente halagándolo. Sí, y la historia de la ultraderecha en Austria fue una de las primeras democracias que voltó a la ultraderecha, que hizo que el gobierno ya estaba en los años 2000, antes creo que en el 90 y pico, y bueno, tiene una tradición fascista importante, ¿no? Hay algo que no sé si lo leí en algo de Webby o no sé, o lo estoy pensando ahora. Uno está acostumbrado a pensar la violencia desde afuera, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá los miércoles gasean a los jubilados, les pegan. Uno está acostumbrado, dictaduras militares, ¿no es cierto? Sabemos eso. Pero hay un microfascismo que ocurre puertas adentro, o que puede ocurrir puertas adentro.
Y de esto trata la obra también. Esencialmente de eso habla la obra, no tanto del caso en sí mismo, sino de esto que recién comentaba Elvira, del concepto de normalidad, de normativa, de institución, vale decir, institución familia, religión, etcétera. Fritzl es un sujeto católico. Aquí se hace mucha mención a la idea de la religión como una estructura esencial del falologocentrismo, en donde, bueno, el poder del macho, en todo sentido, es quien tiene dominado el cuerpo, obviamente de la mujer, en el caso real de su supuesta esposa, pero también en el caso real, pero en el nuestro, a sus hijos. Vale decir, los hijos son propiedad de los padres, y de ese modo, de algún modo, reproduce esta idea de Saturno devorando a sus hijos. Vale decir, las generaciones más viejas ocluyen la posibilidad de liberación de las generaciones más jóvenes. Esto también es un tema que trata nuestro montaje, ¿no? Me acuerdo de Séneca en el Cervantes, donde, bueno, te servían los hijos en guiso, ¿no es cierto? Exactamente. O sea que este es un tema muy presente también en tu dramaturgia. Totalmente. Si bien a partir de este último gobierno y con la aparición de los incels y de estos jóvenes que están medios descerebrados, que han votado alegremente a Milei, empiezo a rever un poquito eso, ¿no? Hay que empezar a pensar que la voz de los viejos en algún momento hay que empezar a atender, ¿no? El presidente actual dijo que los hijos se pueden vender, comprar, como comprar órganos, vender. Me corto un brazo, si no tengo guita, te cortas un brazo, lo vendés, que total, qué sé yo. Sí. En fin, la barbarie instalada en el poder. Exactamente. Te pregunto, esta cuestión multifacética que tenés como artista, he leído ya 2 novelas tuyas. Así es. 2 novelas. Performance, también. ¿Por qué no artista plástico también? También, sí. Por eso, todo esto, ¿cómo se fue dando el universo Webby? Bueno, yo soy alguien que trato de romper los campos establecidos, o he tratado de correrme, romper no, porque romper no rompo nada, tratar de correrme de los límites de lo que se establece normativamente como esto es teatro, esto es arte visual, esto es performance, esto es música, esto es danza, etcétera, etcétera. En esa línea de limítrofe, por algo fundé y fui parte del colectivo El Periférico de Objetos. Claro, la idea de lo periférico es que el borde es siempre mucho más interesante que el centro. El centro está la norma, lo que debe ser así. En cambio, en la periferia está el vínculo con la otredad. Y en esa otredad, del límite del teatro, uno se encuentra con las artes plásticas, con la performance, con la música, etcétera. Entonces empieza a nutrirse de otro tipo de disciplina que le permite a uno abrir el campo propio, que es el campo del teatro, y perspectivizar y dinamizar aquello que en el centro es mucho más rígido. Entonces me interesa ese movimiento, me interesa descentrarme, porque si no me aburro. Va a decir, si hago teatro del mismo modo que lo vengo haciendo desde hace 30 años, claro, sería un burócrata del teatro, un bancario del teatro. Yo creo que es un poco empobrecedor, ¿no? Limitarse únicamente como un caballo con sus orejeras, ¿no? Para mí sí. Únicamente algo, ¿no? Hay gente que es muy específica y muy obsesiva y neurótica, trabaja de la misma forma. Yo necesito ir descentrándome, poniéndome en problemas a mí mismo como artista para que aparezca el deseo de crear, ¿no? Elvira, ¿es tu segunda vez que trabajás con Emilio? Escuché que hicieron otro espectáculo antes. Sí, es la segunda vez que hacemos un unipersonal, pero yo tanto con Emilio como con Maricel trabajo desde 2019 haciendo asistencias de, teatro independiente un poco, todo lo que se pueda cubrir, asistencias de dirección. El año pasado estuvimos con Casta, hicimos un trabajo en colaboración en la fiesta del libro usado, donde lo convocaron a Emilio para hacer una intervención performática en espacio público, y escribimos juntos una intervención y donde todo la escribimos, la dirigimos y la actuamos en conjunto, así que ya son varios trabajos en conjunto que hacemos juntos. ¿Hay un método Webby? ¿Hay un método Webby? La verdad es que Emilio es una persona como bastante horizontal a la hora de trabajar y él habla siempre de una relación amorosa en términos colaborativos. Entonces, sinceramente, Emilio es una persona que confía mucho, que entrega mucha responsabilidad en el resto de las personas que trabajamos con él. Entonces, en ese sentido, siento que ese es un muy buen método y habla del amor, de la ternura y del cuidado con el otro. Yo creo que Emilio tiene un método que para mí es como muy clave, que tiene que ver con lo vincular en términos personales y afectivos, que es lo mismo que en el trabajo. Emilio es muy consecuente en ese sentido.
Nombraste a Maricel, notable actriz, Maricel Álvarez, notable actriz. Uno la ve actuar, es una gran actriz. Es increíble. Es increíble lo que hace. Sí. Yo me acuerdo del Cervantes cuando ella hacía un monólogo que pone la piel de gallina. Así es. Es muy, muy, muy buena, Así muy, es. muy buena. Sí. Pensaba en todo lo que estás haciendo en este momento. ¿Podrías describir algunas de las cosas en la Fundación Cazadores, por ejemplo? Bueno, en Cazadores ahora, este año no hice nada, pero el año pasado sí hice primero hice una curaduría sobre un ciclo. Elvira fue asistente mío en esa curaduría de artes performativas. Elegí algunos trabajos circundantes y se presentaron ahí. El año pasado también dirigí y actuó Elvira ahí en Fundación Cazadores, una obra que se llama Tablaré a los hombres de sobre la faz de la tierra, y ahora estamos desarrollando diferentes proyectos que van a ver a la luz en breve. A mitad de año vamos a Quito, al Festival Internacional de Quito, a hacer un trabajo con Maricel Álvarez, con Elvira y con Martín Antuña, un trabajo a partir de unos soñadores. Va a ser un taller que tiene una respuesta artística, y seguimos produciendo. También el año pasado hicimos en Art House una performance que consistía en un poco dialogando con la actitud represiva de este gobierno de la señora Bullrich, que consistía en convocar a 25 policías antimotines, que no eran policías sino eran performers, y mientras se leían sin solución de continuidad las actas de los derechos humanos de aquel declaración de 1948 en adelante, los performers íbamos desnudando hasta dejar literalmente desnudo a los 25 policías. Esta fue una performance que a mí me interesó mucho, porque también era, desde mi práctica, que suele ser una práctica violenta en términos de montaje escénico, cómo no quedar atrapado en el discurso de violencia del poder, porque ahora la violencia es capital del poder. Entonces, la violencia está de moda. Está de moda. Y la crueldad está de moda, ¿no? Totalmente. Esto lo decía el otro día Martín Cohen, y es verdad, la crueldad está de moda. Ser cruel está bueno. Está bueno ser cruel, ¿no? Es algo increíble. Es algo increíble lo que está pasando, realmente increíble. Sí, entonces, de algún modo dimos vuelta a eso. Con mucha sutileza se desnudaba el cuerpo de la represión hasta dejar un cuerpo desnudo, vulnerable como el cuerpo de cualquier jubilado o cualquiera de nosotros. Esto fue el año pasado en Art House también. Emilio, días de función, sábado y domingo. Sábado y domingo, sábados a las 22 horas, domingos a las 20 horas, y la dirección es de Silencio de Negras. Presidente Luis Sáenz Peña, 663. Acá nomás. Acá cerca de la radio, ¿no? Así es, así sí. Entradas por Alternativa Teatral. Hay cuentos a jubilados y estudiantes, por supuesto. Perfecto. Emilio, Elvira, el apellido... Tanferna, perdón, porque a veces, como no lo tengo anotado. En fin. Gracias, muchas gracias. A ver el espectáculo, insisto, es brutal. Esto es lo que yo pienso, es brutal. También es brutal en cuanto al talento. Las dos cosas te pasan. Por un lado decís, Dios, ¿qué me está pasando aquí? Y por otra parte, también decís, si el teatro no te toca, si el teatro no te golpea, si el teatro no te hace pensar, ¿para qué haces teatro? ¿Y para qué vas al teatro? Silencio de Negras, entonces, Emilio García Huevi, y por supuesto, muy recomendable. Ya venimos.
Somos Radio. AM530. Tienes un mensaje nuevo. Camilo García cambia de horario, pero no de estilo. Cada sábado a partir de las 11 te cuenta qué pasó en la semana como solo él sabe hacerlo. Minutos contados. El repaso veloz de una semana feroz. Minutos contados. Sábados a las 11 en el aire de AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Apaguemos los celulares y pongámonos cómodos. Porque en el refugio corremos el telón para charlar de teatro. Y por supuesto saludo a nuestra crítica de teatro y de muchas otras cosas, ¿no? Porque es una persona con una enorme formación, que es Larisa Rivarola. ¿Cómo estás, Larisa? Osvaldo Quiroga te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Osvaldo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, contento con el programa, bueno, porque saco mano, viste, Norma dice grande, no, saco tremendo. Mano, sos un divino, dice, bueno, y así mensajes, muchísimos mensajes, bueno, muy lindos. Contanos, Larisa. Bueno, hoy quería recomendar un libro de teatro. Bien. No un espectáculo, pero me parece que un libro que es fundamental o un hallazgo para pensar y para recorrer un poco la historia de no solo de nuestro teatro nacional, sino de la gestión cultural vinculada a las artes escénicas. Es un libro que se llama Entre la tradición y la modernidad, historia del Instituto Nacional de Estudios de Teatro. Y es una historia que es recorrida desde 1936 hasta 2022. El instituto sigue abierto en la actualidad, pero bueno, es un corte que se hace en este libro, y desde el 36, que es cuando se crea esta institución, que es un organismo público dependiente del Ministerio del ex antiguo Ministerio de Cultura de la Nación. Me arriesgaría a decir que yo creo que debe ser la última publicación del Ministerio de Cultura, porque es un libro editado en noviembre de 2023. Yo te digo, no lo chequeé, pero me arriesgo a decir que es el último libro editado por el Ministerio de Cultura. Y la verdad que me parece es un libro muy importante, básicamente, primero porque no es una institución, el INET, tan conocida, si bien se creó allá por la década del 30, y es un organismo además dedicado justamente a la promoción de las artes escénicas
con una biblioteca especializada inmensa y con un archivo muy voluminoso, además, y que ha tenido en diferentes momentos de su vida mucha vinculación con la comunidad, pero no solo la comunidad teatral específicamente. O sea, el valor de este libro, además, que hace, recorre, digamos, la vida del organismo desde su creación hasta el 2022, pero de una manera muy inteligente porque va recorriendo por periodos de los diferentes directores y directoras que tuvo el organismo, atravesados por el contexto político. Es decir, hay una lectura política del organismo, en el mejor sentido. Eso por un lado. Y por otro lado, algo que me parece también muy interesante es que uno de los primeros artículos, porque es un libro que cada periodo está redactado por un investigador o investigadora distinto. La compilación y la edición general es de la doctora Laura Modigliani, que actualmente además es la directora del INET. Entonces hay una pluralidad de voces que van construyendo la vida del Instituto Nacional de Estudios de Teatro, y me paro para hacer una observación en uno de los primeros artículos que lo hace Janina Leonardi y que toma desde que nace el organismo hasta las décadas del 40 y 50 para hacer foco sobre cuando se empieza a sistematizar la intervención estatal en la cultura, pero, o sea, da cuenta de la vida del organismo en sus primeros 10 años, por ejemplo, atravesado por la década infame. O sea, hay como una mirada multidimensional de una década que la conocemos mucho más por el fraude electoral y por la corrupción que por cualquier otra cuestión, y aparece, me parece, como que bien visibilizado este organismo, que además tenía una cantidad de actividad vinculada a la promoción de las artes escénicas, a un interés realmente por formar a la ciudadanía en la cultura teatral, por las múltiples exposiciones además que había en el Museo de Teatro, que todavía tiene. Te digo dos nombres, por ejemplo, de exposiciones. Hubo una historia de los teatros de Buenos Aires, hubo un teatro criollo entre siglos, 1884-1910, hubo exposición de actores y actrices del teatro argentino, de los 200 años de circo en Buenos Aires. O sea, realmente es una institución que para mí vale la pena conocer, y lo mejor además para mí de este libro es que si cualquiera de los oyentes ingresan a la página del INET, que es la sigla tal cual, y latina NET, inet.cultura.gov.ar, lo descargan gratuitamente. Eso me parece básicamente fantástico, y si encima viven en Buenos Aires, pueden acercarse a una perla más, que es el INET queda en el subsuelo del Teatro Cervantes, Córdoba y Libertad. Bueno, en este momento hay una exposición que se llama Tango en el INET, que se puede ver de lunes a viernes, de 9 a 18, y que tiene, entre otras maravillas, por ejemplo, el vestuario que usó Gardel en El día que me quieras, original, en la película de 1935. Fantástico. Objetos personales de la primera bandoneonista profesional, mujer, Paquita Bernardo, La Flor de Villa Crespo, están expuestos ahí también. Y para los investigadores, los estudiantes de teatro, de artes escénicas, que quieran acercarse a por ejemplo, a la biblioteca y su archivo, la biblioteca de Tibes-Taif ha sido donada al INET. El fondo bibliográfico de la librería Salort están también por donación en el INET. O sea, tienen un archivo documental público de fácil acceso, muchas cosas catalogadas y digitalizadas, así que yo recomiendo además leer este libro, porque es no solo por una cuestión de adentrarse en cómo ha sido la gestión cultural pública vinculada a las artes escénicas, sino en un contexto histórico, con una perspectiva de cómo el Estado promovía y se interesaba por acercar a la comunidad a la práctica teatral. Larisa Rivarola, estamos siempre corriendo, te agradezco muchísimo todo lo que nos contás y todo lo que nos traes semana a semana. Te mando un abrazo. Igualmente, y gracias por el llamado, un beso grande. Bueno, les cuento que está Nadia Larcher con nosotros, es una excelente intérprete,
va a presentar su primer disco solista, Trinar la Flor. Es su primer disco de canciones propias, esto es lo que quiero decir, en el Margarita Circu, el sábado a las 21 horas. Es muy importante escucharle, va a cantar en vivo aquí con nosotros en AM530. Qué bien que canta, qué bien que canta. Yo la escucho acá porque la escucho mejor acá, por eso. Pero qué bien que canta. Por favor, Nadia Larcher, ¿cómo va? Buenas noches, qué alegría, muy bien. No, muy para mí. Muchas gracias por recibir. ¿Naciste en Catamarca? Sí, de Andalgalá soy, del interior de Catamarca. Norte. Al norte, al oeste, cerca de la cordillera de los Andes. Así que tengo esa... En la mirada, en la voz, creo que tengo esa soledad de la montaña, pero también esa herencia de las cantoras de allá, que me encanta mucho compartir. Pero has estado con artistas muy importantes, muy importantes. ¿Es verdad que te gustaban mucho Divididos? Sí, claro, de niña, y tuve la posibilidad de ir a cantar con ellos en Vélez. Fue un sueño, todavía pido que me pellizcan para saber si fue cierto. Sí. Ahora, uno ve tu carrera, tu trayectoria, es muy importante por sí misma, porque este es el primer Trinar, ¿no? Trinar la Flor, tu primer disco de canciones propias. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no antes? Porque creo que las canciones propias, las canciones llegan en el momento preciso, y por eso quiero abrazar a cada compositora, porque yo era intérprete antes de este proceso y pensaba que ya estaba, que ya era suficiente con todas las canciones que tenemos en el mundo, pero desconocía algo fundamental, la alquimia del que compone, ¿no? La posibilidad de decir desde adentro del corazón, nombrar en un tiempo, cifrar en un código, en una canción, un espacio, un tiempo, y hablar de tu contemporaneidad para los que y las que viven con vos en un mismo tiempo y un mismo espacio. Ahí me di cuenta y dije, ay, gracias música por enseñarme, porque estaba desconociendo algo muy importante. Trinar la Flor se presenta
este sábado. Sí, el sábado 17. El sábado, perdón, 17 de mayo, 21 horas. Sí. Entradas disponibles en www.punchline.com, ¿no es cierto? Y supongo que en la boletería del Teatro Margarita Xirgu. ¿Cuántas canciones tiene este nuevo...? Este nuevo disco tiene 8 canciones. Todas tuyas. Todas mías, con arreglos y una producción artística fabulosa de mi compañero, amigo, hermano, Andrés Pilar, con el que compartimos un proyecto hermoso que se llama Don Olimpio, y muchos músicos maravillosos de la escena de la música argentina, que estoy, la verdad, agradeciendo la fortuna de tenerlos en esta música, porque lo que han hecho con las canciones es bellísimo. Te escuchamos en vivo, Nadia Larcher. Música hermana. Ayer me perdí en la duda, en la sombra la que obtura, en lo negro de la noche, en palabras, en reproches, son palabras, son reproches. Y se fue el discernimiento y llegaron los tormentos, me impulsaron los vacíos a pelear sola conmigo, a pelear solo conmigo. Y lo oscuro trajo miedos, trajo grandes desconsuelos, mana de los crueles egos, el dolor erige reinos, el rencor erige reinos. Pero tengo mi guitarra y un montón de amigos buenos que reciben en su casa mi corazón enfermo, a mi corazón enfermo. Y la música, mi hermana, abre todas las ventanas y arma pura correntada para que vuelva la calma, para que vuelva la calma. Y prosigo con paciencia, y ahora acepto la evidencia de que estoy equivocada, de que solo estoy cansada, de que solo estoy cansada de presiones sin sentido, de castigos por delirios, de exigirme lo que debo, de ser presa de mis miedos, de hacer presa a los que quiero, de ambiciones desmedidas, de alegrías contenidas, de caerme por el suelo por pasiones sin anhelos, de pasiones sin anhelos. Pero tengo mi guitarra que me enseña que no hay garra que lastime lo que entrego, porque todo lo que creo en breve lo lleva el viento. Y la música, mi hermana, abre todas las ventanas y arma pura correntada para que vuelva la calma, para que vuelva la calma. Y la música, mi hermana, que me enseña que no hay llama que resista si no vivo en la humildad del alma, en la humildad de mi alma. Sin palabras, ¿no? Muy hermoso, muy hermoso. Cómo lo interpretás, ¿no? Cuánta garra, cuánta fuerza, cuánta potencia, ¿no? En esa voz privilegiada, ¿no? Sin ninguna duda. ¿Cómo nace esta canción, por ejemplo?
Esta canción, ¿O cómo nacen tus canciones? Bueno, esta canción nació en la casa de una amiga, de esas, en esas mateadas en las que uno está con un amigo discurriendo sobre la vida y renegando, y me acuerdo que estaba llena de reproches con las cosas y enredada, y estos tiempos nos ponen así, y de pronto me quise poner a tocar una canción y sentí la música diciendo: si no es con humildad no vamos a poder hacer nada, corazón. Y sentí que se abrieron las ventanas de algo profundo y dije: no, claro, ¿yo qué estoy diciendo? Si estoy así no voy a poder cantar, ¿no? Entonces sentí un alivio y también un llamado y un pedido, ¿no? A poder acallar tanto enredo mental y traernos al presente, ¿no? Ahora, ¿cómo interpretás? ¿Con cuánta relación hay con la palabra? ¿No? Bueno, sabes que para mí la palabra es muy importante porque de niña la palabra me ha permitido imaginar. A mí lo que más me gusta es la imaginación, esa capacidad que tenemos de poder mirar para adentro mundos fantásticos, desde los sueños hasta los recuerdos. Viste que los recuerdos tienen mucho de imaginación. Creo que la imaginación es lo más poderoso que tenemos, ¿no? Hay algo muy presente porque lo leí, no porque lo supiera, que es tu abuela. Sí. Bueno, ella, por ejemplo, ella hablaba de que la música se trina. Ella no decía: venga, toque música. Ella decía: venga, trine, mijita. Trine música, mijita. Decía. Yo siento que ella lo que hizo en ese momento fue un hechizo. Y nos volvió pajaritos y pajaritas y andamos cantando, porque todas sus hijas cantaban, todas sus nietas cantamos. Entonces ella hizo un hechizo con nosotros y dijo: claro, venga a trinar, y nos puso alas de pajaritas. Por eso se llama Trinar la Flor. Trinar la Flor. Es el primer capítulo, porque se va a venir un capítulo 2, y les quiero contar a las personas que este 17 de mayo van a poder escuchar un adelanto de eso que se va a venir, porque además de las canciones de este disco, van a poder escuchar canciones nuevas. Toca otra, por favor. Voy a cantar. Canta. Una canción que... Voy a hacer un adelantito. Una canción nueva que se va a estrenar este 17 también, con todos mis compañeros que van a venir a tocar. Es una casa para una niña que no la tiene, una madre que la sueña, una familia que la anhela. ¿Qué es una casa? Para una abuela cansada, una trabajadora golondrina, para un padre y su alegría. ¿Qué es una casa? Para vos y para mí, para este amor que crece en el jardín, para la vida. Solo en Buenos Aires hay 300.000 hogares sin habitar y 400.000 niños en la calle. ¿Qué es una casa? Para nuestros cantos disidentes, para la música libre, para los pasos pícaros, las sonrisas tímidas. ¿Qué es una casa? Para aquel que no la necesita, para aquel que no la cuida, para aquel que no la necesita, para aquel que la mezquina.
Muy bien, muy Eso bien. dicen mis canciones. Muy bien. ¿Te acompañan el sábado 17 de mayo otros músicos? Sí, músicos geniales como Andrés Pilar, como Pedro Rossi, como Fernando Silva, como Tiki Cantero, que va a ser un gustazo tener. Miguel Vilca. Miguel Vilca en el charango, un charanguista impresionante de Jujuy. Va a venir el ensamble Sur del Sur, va a haber cuerdas, vamos a tener cuerdas, vamos a cantar con compañeros y compañeras. Va a venir Santiago Segret con su bandoneón, es un musicazo impresionante de esta ciudad también, así que voy a estar rodeada de amigos, amigas. Lo producen Cuscús Producciones, que son amigos míos, y voy a poder agradecerle a gente tan querida como Dante Martínez, por ejemplo, que es un realizador audiovisual que me ha acompañado también en este proceso, que ha hecho la tapa, que ha tomado la foto de mi abuela, que es una foto que le saqué en una de nuestras conversaciones. La tengo aquí la foto. Te presento a mi abuela, María Daniela, y para quienes escuchen el disco van a conocer a esta mujer que ha sido la inspiración para este disco, porque ella ha sido una mujer de una fuerza y un poder tan grande y de una ternura tan hermosa, que yo he querido que mi primer disco sea con su Claro. cara, con esa sonrisa maravillosa. Y después estudiaste, tuviste una formación técnica, ¿no la tuviste? Contame. No, yo soy cantora del monte y mi maestra ha sido mi madre en nuestras tardes. Que de también juego. canta. Sí, mi madre canta. Y mi padre, que es un mecánico, el mecánico más tierno del planeta, que agarra la guitarra después de que sale de su taller. Mecánico de autos. Sí, mecánico de autos. Especialista en F100. Que es nuestra máquina favorita, nuestra máquina del tiempo favorita. Y mi padre me ha enseñado a cantar también. Él ha puesto una guitarra en mis manos y me ha puesto alas también. Así que todo eso es lo que traigo, y de todo eso quiero cantar, y a todas esas personas quiero cantarles e invitarles a que entren a mi universo de esa manera. Yo quiero que la gente le cante a sus abuelas. Eso quiero, que vuelvan a sus casas y que les canten al oído a sus abuelitas dándole la mano, porque así lo pude hacer yo gracias a la música, y gracias a eso mi abuela volvió a cantar y se acordó de cantar. Entonces yo creo que es posible que no nos olvidemos en este tiempo de... ¿Tu abuela te vio cantar? Yo le canté, te canto solo un pedacito de lo que le canté, porque Dale, ella tenía dale. 98 años, y yo le pregunté... 98 años. Sí, le pregunté, abuela, ¿por qué vos no cantás? Porque yo había hecho un viaje muy largo llamado El País de la Vidala, y había conocido un montón de viejitas que cantaban, que eran como ella, y ella no cantaba. Y ella me contó una historia muy triste de mandatos, de patriarcado, de violencia. Entonces yo le escribí: canta, María, que a tu voz la escuchen los vientos, grítale al tiempo un lamento, sana mi herida. Y cuando le canté esto, mi abuela volvió a cantar, y cantó: desde los cerros traigo esta zambita, por eso la llamo yo la viajerita palomita. Todo eso puede una canción. Tengo que terminar el programa. No, bueno, pero ¿qué me dicen? ¿Que sí o que no? Son las 12, 23:59. ¿Qué tal si lo seguimos el 17? Ceremonia hecha canción, dice María José Gómez. Es cierto, Rosana, hermosa canción. Gracias, Osvaldo, por este programa que nos trae tanta belleza cada jueves. Hoy estuvo María Betania. También María Creusa. Dos maestras. Quiroga, bueno. Y Marías también, canta María. María Creusa Betania, estuvo, María Creusa, que canta mañana en Buenos Aires, y terminamos con Nadia Larcher. Acuérdense, 17 de mayo, acuérdense, 21 horas, por favor, anótalo. Teatro Margarita Circu, Chacabuco 875, en el hermoso barrio de San Telmo. Me encantó conocerte. Un placer. Me encantó conocerte. Muchas gracias, Nadia. Muchas gracias. Allí estaremos el sábado 17 de mayo, Teatro Margarita Circu. Terminó el programa. Gracias a todos. Programón por los invitados. Impecable. Gracias a todos. Abrazos. No hay más que amar. ¿Sabes qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530somosradio.com.
el nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a AM. Todos tus veranos. Córdoba. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados.